Bandiux. No me lo van a creer, pero hoy toca lecturas del psicoanálisis. Del psicoanálisis. Que, bueno, esto ya parece un mal chiste. Este recorrido biográfico que, según mis cálculos, iba a llevar, no sé, unos 3 meses, se convirtió en un ejercicio de más de un año. Un año y todavía nos faltan algunos autores importantes como el de hoy. Hoy vamos a hablar de Theodor Reik. ¿Theodor Reik? Dame un segundo. Así, Theodor Reik, ya me acordé porque el anterior fue Sándor Radó. Y es una figura importantísima, Reik. Vamos a hablar de sus primeros trabajos, su biografía y todo a la letra, por supuesto, de este texto que es Historia del Psicoanálisis. Vamos en el volumen, me parece que el 2, el 3. Hombre, vamos en el 4. El masoquismo en el hombre moderno, por Joseph Nathanson. Y vamos a ver, ¿qué tiene que decir? Vámonos ya de una vez al texto. Esto pinta estar buenísimo al final. Bueno, pasemos por ahí una anotación de esto, ¿vale? Y dice así. En 1948, Theodor Reik escribió: admitiré abiertamente que en estos 35 años de práctica psicoanalítica tuve este deseo, cambiar de profesión. Más de una vez experimenté estados de ánimo en los cuales ser psicoanalista me parecía más una calamidad que una profesión. Esta afirmación refleja el notorio candor y el dramático estilo de Reik. Nunca ocultó sus propias asociaciones o sus significados inconscientes. Más aún, su observación nos habla acerca de su concepto del psicoanálisis como una experiencia en la cual el analista debe responder profunda y honestamente a la desesperación y a la alergia del paciente. Los sufrimientos del analista lo llevaron a desear escapar, pero su coraje moral lo capacitó para continuar en su profesión. Theodor Reik, que tiene ahora 72 años, hay que recordar, pausa tantito, hay que recordar que este texto, toda la compilación en la primera edición de estos volúmenes, 6 volúmenes de historia del psicoanálisis, fue lanzado por primera vez en 1968. Cosa curiosa, les voy a spoilear, un año después de esta publicación, Theodor Reik muere. Pero seguro que ahorita lo vamos a abordar. Bueno, para este entonces tenía 72 años y vivía en la ciudad de Nueva York. Nació el 12 de mayo de 1888 en Viena. Era el tercero de los 4 hijos de la culta familia judía de la clase media baja de Max y Caroline Reik. Su padre era un empleado de la administración pública. El abuelo materno de Reik se incorporó a la numerosa familia cuando Reik era un niño. Reik asistió a la escuela pública de Viena. Sus intereses intelectuales y estéticos se manifestaron durante su adolescencia. Ingresó en la Universidad de Viena a los 18 años, poco después de la muerte de su padre. Su materia principal en la universidad era psicología. Sus materias de menor importancia eran literatura alemana y francesa. Su interés por Freud fue estimulado por una referencia descriptiva de Jödel. Esto llevó a Reik a leer La interpretación de los sueños de Freud. El primer libro de Reik, publicado en 1910, cuando tenía 22 años, fue un estudio de Bert Hoffmann, incluía una referencia a Freud. Reik se encontró con Freud en 1910 y rápidamente llegó a ser afecto a él. En 1912 concluyó su doctorado en filosofía y 2 años más tarde ingresó como miembro
en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En 1914 se casó con su primera esposa, Ella. Era su amor de la infancia. En 1915 nació su hijo Arthur. De 1914 a 1915, Reich estuvo en análisis didáctico con Karl Abraham en Berlín. La Primera Guerra Mundial interrumpió la vida profesional de Reich. Desde 1915 hasta 1918 fue oficial de la caballería austriaca. Durante años combatió en Montenegro y en Italia. Fue condecorado por su valor y terminó la guerra como teniente primero. Durante los 10 años siguientes, hasta 1928, vivió y trabajó en Viena, llegando a ser secretario de la Sociedad Psicoanalítica de Viena después de la renuncia de Otto Rank. Reich se trasladó luego a Berlín, donde residió desde 1928 hasta 1934. Enseñó allí en el Instituto Psicoanalítico y realizó una práctica psicoanalítica exitosa. Desde allí se trasladó a la Haya, donde continuó su práctica y su enseñanza. Durante este periodo falleció su esposa, luego de una prolongada enfermedad. Estando todavía en La Haya, Reich se casó con su segunda esposa, Marija. Su primera hija, Theodora, nació en La Haya en 1936. 2 años después, escapando aún de los nazis, Reich emigró a Estados Unidos. Marija estaba embarazada de su segunda hija, Miriam, que nació después de su llegada. Pese a los notables antecedentes de Reich, intereses políticos internos del psicoanálisis le impidieron llegar a ser miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, pero, frente a esta y otras adversidades, restableció exitosamente su práctica privada y continuó sus enseñanzas y sus escritos sobre el psicoanálisis. Theodor Reich publicó muchos libros y artículos sobre psicoanálisis. Aquí resultaría imposible realizar una lista completa y una discusión de cada una. Sin embargo, en una breve revisión de los mismos pueden discernirse tendencias y periodos. Sus contribuciones al psicoanálisis son múltiples y polémicas. Ciertas autoridades indudables sostienen que, en tanto Reich es una persona fascinante con gran habilidad literaria que realizó impresionantes contribuciones, estas no se encuentran, pese a ello, dentro de la corriente principal del desarrollo del psicoanálisis y no merecen una atención primaria y exhaustiva. Es necesaria una evaluación distinta y objetiva de Reich, pero esto se ve dificultado por la aplicación sistemática en sus escritos de su convicción de que, en este estadio del psicoanálisis, tanto la sistematización como la formulación precisa son prematuras y potencialmente sofocantes. El estilo libre, anecdótico y repetitivo de las obras de Reich requiere una lectura creativa. Es probable que Reich sea más conocido, más ampliamente respetado y menos criticado entre sus colegas psicoanalistas por las contribuciones teóricas de su libro Masoquismo en la modernidad del hombre de 1949. Entre los profesionales se conoce igualmente bien a Reich, pero con mucho más frecuencia se lo critica por sus contribuciones en el área de la técnica psicoanalítica. Él publicó probablemente se conozca más a Reich por esto. Escucha con el tercer oído, de 1948. Su obra más conocida sobre la técnica enfatiza la naturaleza intensamente íntima e intuitiva de la experiencia psicoanalítica. La devoción de Reich por la literatura y la música se evidencia a través de todos sus trabajos publicados. Sus primeros esfuerzos psicoanalíticos se refieren a los escritos de Werner Hoffmann, Flaubert y Arthur Schnitzler. Otros trabajos que van desde ensayos extensos hasta breves viñetas ilustrativas tratan acerca de una multitud de artistas creativos, incluyendo a Shakespeare, Goethe, Anatole France, Ferenc Molnar y Gustav Mahler. La influencia de Theodor Reich en el público lego norteamericano es muy importante.
Su presentación del psicoanálisis al público ayudó en forma favorable del mundo para el desarrollo psicoanalítico. Sin embargo, su evitamiento del lenguaje técnico no defraudará al lector. Intenta alcanzar la periferia de la conciencia del lector y promover un pensamiento analítico creativo. En su tetralogía más reciente, que trata principalmente acerca del Viejo Testamento, presenta una exégesis con orientación psicoanalítica que él mismo considera con su contribución más importante al psicoanálisis. Se puede considerar a Reich como un modelo del papel creativo del humanista europeo en la primera mitad del siglo XX. Sus conocimientos del psicoanálisis, psicología tradicional, filosofía, historia biográfica, religión y literatura lo prepararon con creces para este papel. Vamos a hablar acerca de la vida temprana de Reich. Theodor Reich creció en la vigorosa y fermentativa matriz que fue Viena en las postrimerias del siglo XIX. De acuerdo con la breve biografía de Gusting, cuando joven, era un estudiante mediano, con mayor interés por los deportes que por los libros, que no producía ninguna impresión particular a sus profesores, a su familia o a sus compañeros por su brillo intelectual o escolar. La Viena vigorosa, erótica, investigadora, antisemita e intensamente politizada de la juventud de Reich parece reflejarse en todos sus trabajos posteriores, que tengan algún matiz autobiográfico. La experiencia emocional de su infancia lo preparó bien para una vida posterior enteramente dedicada a la psicología. Obviamente, la cordialidad, el amor y la aceptación básica caracterizaron las relaciones con el amor. Junto con el amor existían múltiples conflictos solapados que al parecer nunca se resolvieron. Primero y ante todo, sobre la base de la frecuencia con que se lo menciona en sus escritos, estaba el conflicto entre el padre de Reich y su abuelo materno. Era este el conflicto entre la búsqueda de la verdad de un padre que rechazaba las tradiciones, que repudiaba el dogmatismo religioso judío, y el pío, ortodoxo y dogmático del abuelo. Posteriormente, aunque Reich se identificó con su padre y descartó la religión, aún mantenía un profundo y amplio interés por la historia y las costumbres del pueblo judío. Reich cree que el masoquismo es un requisito importante para el psicoanalista y la identificación con su cariñosa, aunque triste, sufriente y trabajadora madre puede haber sido una importante influencia directiva hacia el psicoanálisis. Otro rasgo importante del psicoanalista, de acuerdo con Reich, es la curiosidad insaciable. En parte, al menos, atribuye la curiosidad del analista judío a la estimulación necesaria de este rasgo en el judío que vive en un clima hostil. El antisemitismo entre los vieneses y sus hermanos del noroeste, los alemanes, llegó a ser legendario. El odio que en su pleno florecimiento consumía eventualmente a los judíos de Europa Central tuvo, en la juventud de Reich, un efecto tónico en los hombres judíos estimulando su curiosidad, el ingenio y la ambición creativa. Otra área de conflicto infantil era la rivalidad de Reich con sus dos hermanos mayores. En años posteriores esto se autoevidenció en actitudes neuróticas similares hacia Hans Sachs y Otto Rank. En Viena, Sachs y Rank y Reich eran muy íntimos. En Berlín se los conocía como el trío psicoanalítico. Pese a las diferencias ocasionadas por las autoridades universitarias, a Reich se le otorgó el primer título del doctorado en filosofía dado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Viena por una tesis acerca de un tema psicoanalítico. Su ensayo trataba sobre la templanza de San Antonio de Flaubert acerca de su juventud.
Reich ubica el comienzo de su carrera profesional en 1910, cuando conoció por primera vez a Freud. Un año después de este primer encuentro, Reich recibió su doctorado en filosofía y Freud le aconsejó iniciar su investigación psicoanalítica y abandonar su idea de llegar a ser un psicoanalista médico. Reich siguió su consejo. En 1911 ingresó como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En este periodo escribió un artículo acerca de Arthur Schnitzler, a quien Freud consideraba como una especie de doble. Puesto que por esta época Freud abandonó los análisis didácticos con los candidatos vieneses, envió a Reich a Berlín para analizarse con Karl Abraham durante el año 1914 al 1915. Durante esta época, Reich se casó con Ella, su novia de la infancia. Era medio judía, con un padre pretencioso y antisemita a quien Reich odiaba y temía. Durante varios años su relación se mantuvo dolorosa y dulcemente oculta. En este periodo Reich idealizó a Ella y notó la fuerte transferencia materna que él aportó a la relación. Puesto que Reich no tenía dinero, Freud le dio 200 marcos por mes desde 1913 a 1915 y Abraham no le cobró honorarios por el análisis. Freud sabía que Reich se conflictuaba mucho por aceptar su generosidad. En un momento determinado hubo un malentendido entre Freud y Abraham acerca del cual de ellos mantenía a la joven pareja. En consecuencia, ninguno de ellos les dio dinero. Reich y su mujer pasaron hambre para subsistir con lo que tenían, como supo después Freud con horror. En una conmovedora carta a Reich en Berlín en 1914 le explica la confusión y le promete renovar la pensión. Ya en 1913, Freud amonestó severamente a Reich por ser demasiado mordaz y sarcástico con sus legas. Freud le escribió: «Sé que usted está nuevamente perjudicándose en cuanta oportunidad puede, todo por unas pocas personas a las que querría matar. Mucha penitencia». Cierra la cita. Freud le dijo lisa y llanamente a Reich que desperdiciaba su talento mediante su hábito de escribir prolíficamente, y en una oportunidad, utilizando una metáfora urinaria, le preguntó a Reich: «¿Por qué orina usted tanto por todos lados? Orine solo en un sitio». Esta interpretación de su ambición uretal fue efectiva, pues a partir de entonces Reich terminó con su promiscuidad literaria y se concentró en libros y artículos más extensos. Aunque copiaba respetuosamente todos los manuscritos de Reich, a Ella nunca le interesó el psicoanálisis. Reich estaba bastante decepcionado a este respecto, pero en años posteriores su resentimiento se aminoró. Ella adoraba a Freud, pero estaba a la defensiva y era competitiva con Freud. En 1920 tuvo endocarditis bacterial subaguda. Esta enfermedad y sus consecuencias crónicas tuvieron efectos decisivos y trágicos en el matrimonio Reich. Ella Reich nunca se recuperó de su salud. Su culpa por los deseos de muerte de Ella y sus actividades extramaritales lo hicieron sentirse conscientemente miserable. Lo llevaron a mayores trabajos y sus síntomas de vértigo lo condujeron finalmente a reiniciar su análisis personal, esta vez con Freud. El análisis que tuvo lugar en los comienzos de 1930 mitigó la cólera de Reich y su conciencia dolorida. El más conocido y perdurable de los trabajos de Reich de las décadas del 20 y del 30 se refería a la aplicación del psicoanálisis a la religión y a los problemas del crimen. Estos 4 ensayos son ahora asequibles bajo el título Ritual. El primero, Kovad, se leyó en la Sociedad Psicoanalítica de Berlín en 1914 y ese mismo año se publicó en Imago. Reich explica
que la couvade, en sus diversas formas, esencialmente como un modo socialmente sancionado de identificación, primero con la mujer parturienta y luego con el recién nacido, la forma pseudomaternal ayudaba a controlar la hostilidad contra la mujer en trabajo de parto, así como también las tendencias sexuales del hombre. La forma alimenticia en la couvade es considerada como un compromiso entre los sentimientos hostiles y amorosos hacia el niño recién nacido, así como también un modo de expiar la culpa por la agresión. El énfasis se pone en el complejo de Edipo y en la rivalidad padre-hijo, con hostilidad hacia el niño igualmente hostil hacia el padre. Freud sentía mucho aprecio por este artículo. En su segundo artículo de esta serie, Pubertad y ritos salvajes, por el cual Freud le otorgó el premio por el mejor trabajo de psicoanálisis aplicado de ese periodo. Reich propone que la circuncisión y los ritos fúnebres reflejan la generalizada resolución grupal del conflicto entre hijos y padres, que incluye la agresión, la culpa y la homosexualidad. Los importantes problemas sociales del incesto y el parricidio son manejados a través de estos ritos de la pubertad. Los ritos de la circuncisión previenen el incesto y la muerte simbólica que forma parte de esos ritos que previene el parricidio. La resurrección del hijo simbólicamente asesinado representa la anulación del cariño y la culpa de los padres por los deseos de asesinar a sus propios padres. Los dos últimos artículos, Kol Nidre y de Shofar, se refieren a los orígenes y significados de antiguos fenómenos de la religión y la cultura judía. Kol Nidre, en sánscrito, todos los votos. Y la Shofar es como un llamado del alma, está en hebreo. Es un primitivo instrumento de... Perdónenme. Kol Nidre es una antigua canción judía de aparecidos de origen oscuro, y el shofar es un primitivo instrumento de viento, hecho con un cuerno de carnero, aparte de la interpretación psicoanalítica. Reich intentaba establecer hechos históricos concretos acerca de la época y el lugar de origen de estos fenómenos. Y estas sugestiones son factibles, si bien no comprobatorias. Sin embargo, es de mucho mayor interés para el psicoanálisis la ingeniosa y sutil elaboración y reelaboración del tema edípico en diversas variantes, aplicando a estos fenómenos históricos y religiosos. Hacia la mitad de la década del 20 apareció una serie de artículos sobre el problema del crimen, que incluía la compulsión y la confesión. Y Freud, visto en La capital del castigo. La visión de Freud en La capital del castigo. Estos artículos incluían muchos ejemplos clínicos interesantes de material casuístico y problemas técnicos del tratamiento psicoanalítico, pero el concepto principal es que la culpa inconsciente motiva tanto el crimen mismo como la necesidad del criminal de ser capturado y castigado. Reich ocupaba una posición especial junto a Freud, quien continuaba siendo su protector, su padrino y su consejero. Esta relación fue de importancia trascendental para el joven Reich. Probablemente sus relaciones con los otros psicoanalistas de Viena eran muy competitivas y dificultosas, y aunque la carencia de antecedentes médicos lo colocaba en desventaja, su intimidad con Freud tendía a compensar esta desventaja. Reich era miembro del grupo que se reunía con Freud las tardes de los miércoles. En una de estas reuniones, Freud dijo: hacemos análisis por dos razones: para comprender el inconsciente y para ganarnos la vida. Reich se consideraba a sí mismo como un terapeuta mediocre y afirmó que él era semejante a Freud porque también carecía de furor terapéutico. En los comienzos de la carrera de Reich, Freud le pidió proporcionar enseñanza del alemán a una mujer que Freud analizaba en idioma francés. Esta paciente, una rusa, era hija de un famoso pintor.
En sus sesiones de enseñanza diarias con Reich, cuando la paciente de Freud habló al fin acerca de su análisis, Reich la escuchó con gran interés. Freud se irritó por la contribución de Reich a la conducta de resistencia de su paciente y ordenó a Reich acabar con su interferencia diciendo: cuando yo necesito la fuerza de un río para mover molinos, usted fabrica tributarios que me quita la fuerza. La capacidad de Freud como control psicoanalítico se evidenció cuando, por ejemplo, Reich tuvo dificultades para despertar los sentimientos transferenciales de una paciente femenina. El consejo de Freud fue simple: hágale sentir celos. Así, en la otra sesión, cuando su paciente se iba, Reich saludó calurosamente al paciente subsiguiente, también una mujer, mientras la paciente problema lo escuchaba. Durante la sesión siguiente, la paciente previamente indiferente se puso furiosa con Reich y expresó libremente su cólera, y el análisis prosiguió con más efectividad. Freud contribuyó también al desarrollo de la técnica de sorpresa de Reich, al tratar a un compositor que molestaba a niñas pequeñas. Reich se encontraba completamente desconcertado en lo que respecta al significado de este síntoma del acting out. Freud le sugirió: le deben haber seducido cuando niño. La confirmación mediante el recuerdo de seducción por parte de una institutriz fue una sorpresa para Reich y para el paciente. Reich aprendió también la técnica de interrupción del tratamiento con propósitos terapéuticos de Freud, quien hablaba acerca del análisis fracturado, en los que se descubrió que las interrupciones debidas a viajes del paciente tenían un valor terapéutico. A Freud le impresionaba el sentido del humor de Reich. Irrumpió en carcajadas cuando Reich denominó una vez a Paul Federn un pacifista beligerante. La cuota de humor era retribuida. En una reunión en la que se presentó un ensayo metodológicamente elaborado, pero con mínimo contenido, Freud le pasó una breve nota a Reich que decía: le gustaría que le mostraran un menú, pero no le sirvieran nada para comer. Freud le permitía ignorar o racionalizar su problema del sadomasoquismo. Por ejemplo, en una carta a Reich de 1928 escribe: disculpen, me preocupa aún más que usted necesite todavía esa terapia. Su hostilidad transgrede todo límite justificable, supera la frontera de lo que es permisible, arruina su presentación y pone triste a cualquiera que, como yo, se interesa por usted como amigo y aprecia en mucho sus investigaciones. No puede seguir así. Fin de la cita. Berlín y la Haya. Reich tuvo éxito en Berlín, en su práctica en un cargo universitario en el Instituto de Berlín y en su continuada obra psicoanalítica. Viajaba a Viena con frecuencia para consultar a Freud. En 1928, Berlín era una ciudad cosmopolita, destacada en ciencia, dedicada a la literatura y a las artes, a disposición de todos los miembros de la avant-garde, y aparentemente muy atractiva para Theodor Reich, que estaba incubando innovaciones importantes en el psicoanálisis. Al mismo tiempo, una nube comenzaba a cubrir a esta notoria ciudad. Dando al comienzo una pequeña sombra, acumuló profundidad y oscuridad hasta que en 1933 el tornado del nacionalismo destruyó la importante cultura nueva de Berlín, incluyendo el movimiento psicoanalítico. Como judío y psicoanalista, Reich fue suficientemente prudente para trasladarse con su familia a La Haya, en Holanda, en 1934. Un año antes había publicado Nuevos Caminos del Psicoanálisis y la Técnica, en 1933, y la Revista Internacional del Psicoanálisis. Este es el precursor de su más discutida serie de publicaciones psicoanalíticas, que incluye La Sorpresa y el Psicoanálisis, de 1935, La Escucha al Tercer
oído de 1948 y los nuevos caminos del psicoanálisis y su técnica. Reich toma contacto directo pero discreto con la escuela de pensamiento psicoanalítico que enfatiza un enfoque ordenado, metódico y quirúrgico del inconsciente. Reich afirmó audazmente que el psicoanálisis no está y tal vez nunca esté preparado para el enfoque sistemático y que en realidad tal enfoque puede tener el efecto paradójico de viciar la experiencia psicoanalítica. Apuntaba sus armas principalmente contra Wilhelm Reich y Otto Fenichel, quienes adquirieron fama como sistematizadores del conocimiento psicoanalítico. Según Reich, la esencia de la experiencia psicoanalítica es que en un dúo inconsciente entre el paciente y el analista, los insights importantes surgen de este interjuego inconsciente en tanto sorprende a ambos, al analista y al paciente, y la confianza en las presuposiciones teóricas conscientemente sostenidas por el analista sirven para interferir con, más bien para completar el logro de las verdades adecuadas. Reich era consciente de las consecuencias de la publicación. Parecería que deliberadamente se expuso como un herético y un iconoclasta en virtud de una profunda convicción en la corrección de su punto de vista y tal vez también con el propósito de encolerizar a sus colegas médicos. En La Haya continuó su ardua labor pese a las dificultades de ser un refugiado y al avance de la enfermedad cardíaca de su esposa, Reich continuó sirviendo productivo y trabajó duramente en el más universalmente aceptado de todos sus trabajos, Masoquismo en el hombre moderno, de 1949. Reich ha dicho, el sufrimiento conscientemente experimentado y controlado enseña sabiduría. De acuerdo con Reich, el psicoanalista busca causas para remediar las fuertes tendencias masoquistas. Por ende, es penitente que la obra maestra de Reich se refiera al problema del masoquismo. Freud murió poco antes de que se terminara este libro. Su muerte fue especialmente perturbadora para Reich, pues repitió la frustración por la muerte de su padre previa a la matriculación en la universidad. Por segunda vez, Reich vio frustrados su deseo y su necesidad de la singular alegría filial del orgullo paterno. Masoquismo en el hombre moderno es un volumen pequeño y pletórico de ideas. Reich considera básicamente al masoquismo como la búsqueda del placer, pero mientras el no masoquista busca el fin placer a través de una serie de placeres preliminares, el masoquista busca el fin placer a través de una serie de sufrimientos preliminares. El masoquista desea el orgasmo, pero la ansiedad de castración asocia a este deseo, lo impulsa hacia situaciones de tortura en las cuales está suspendido entre el dolor que se intensifica y un orgasmo súbito, factor de incertidumbre. Fuera de la fantasía, el dolor real es tan displacentero para el masoquista como para cualquiera. Las fantasías masoquistas derivan principalmente de fantasías sádicas de dominio. De este modo, el masoquismo es una formación instintiva secundaria. El masoquismo social difiere de la perversión en que ni está asociado con el placer final ni con un individuo que inflige el dolor. El placer final se obtiene en el paraíso después de la muerte y el mundo es el torturador. El masoquismo social es un fenómeno histórico y sociológico importante. Por ejemplo, los mártires cristianos eran masoquistas sociales que buscaban la victoria a través de la derrota y ejercieron una influencia poderosa en el curso de los acontecimientos humanos. En tanto que Reich no refutó en forma directa el concepto de masoquismo primario derivado del instinto de muerte, mediante la desatención selectiva a este concepto presentó al masoquismo como una variación reactiva o secundaria de la búsqueda universal de la felicidad.
Es admirable que esta gran obra se haya completado y publicado por primera vez cuando el destino adulto de Reich estaba en la mayor decadencia. Mientras estaban en La Haya, Ella, cada vez más debilitada por su enfermedad del corazón, realizó un largo viaje para estar con su hijo Arthur, que se había casado con una joven holandesa y se había trasladado a Palestina. Después de esta visita, regresó a casa de sus padres en Viena, donde murió pocos minutos después de saludarlos. Un paciente agradecido con acceso a la información política confidencial reveló a Reich, corriendo riesgos personales, que debía abandonar Holanda. Este informante era norteamericano y su generosidad y su falta de egoísmo le hicieron concebir a Reich expectativas muy altas de su bienvenida norteamericana. Sobre los años de Reich en Norteamérica. Reich esperaba ser recibido en Norteamérica con el equivalente psicoanalítico de una banda y honores militares. Tenía prestigio internacional como practicante teórico y maestro del psicoanálisis. Era el protégé de Freud y mantuvo una amistad íntima con el fundador del psicoanálisis durante muchos años. Sin embargo, olvidó considerar que se había convertido ya en una figura discutida entre los psicoanalistas y que no era demasiado estimado por aquellos psicoanalistas que, oponiéndose al análisis lego, le deseaban una firme reintegración del psicoanálisis en la fraternidad médica. Así, en 1938, su primer año en Estados Unidos, sus esperanzas se vieron frustradas. La New York Psychoanalytic, la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, se negó a aceptarlo como miembro. Personas de las que esperaba mucha asistencia se negaron a ayudarlo y no tenía dinero. Reich me dijo que sin lugar a duda fue paranoide en su respuesta al rechazo de sus colegas psicoanalistas norteamericanos. El antagonismo se apaciguó con los años y así se reanudaron algunos contactos personales y profesionales informales con miembros de la Sociedad de Nueva York. Si los comienzos de Reich en este continente fueron poco propicios, las evoluciones subsiguientes compensaron con creces los primeros tiempos. Reich escribió y publicó en cantidad prodigiosa a lo largo de los años desde 1938. Masoquismo en la era moderna, 1949, apareció en inglés poco después del arribo de Reich a este país, pero en realidad resultado de trabajos europeos. El mayor de sus logros en los Estados Unidos fue La escucha con el tercer oído de 1948, entre sus otros libros conocidos y publicados en Estados Unidos. El psicoanálisis y la relación sexual en 1961, ¿ok? La búsqueda del sentido, la búsqueda de la claridad, en 1956, y Fragmentos del Yo, 1953, Encuentro con lo melodioso, de 1960, El amor y los 1959, y subsiguientemente su tetralogía bíblica Misterios en la montaña, de 1958. En 1940 apareció en inglés el libro de Reich de acerca de los 30 con Freud. Pensando como un tributo personal a Freud, contiene más sobre Reich que sobre Freud. Reich señala aquí que en cada cumpleaños de Freud lo agasajaba con un ensayo conmemorativo relativo al psicoanálisis. Puesto que se incluyen estos ensayos, este libro se presenta como un memorial de Freud. La actitud filial de Reich hacia Freud es notoria a través del volumen. Acata a Freud como al principal y más poderoso, aunque imperfecto, creador y líder. Son evidentes los sentimientos cariñosos pero ambivalentes de Reich hacia su padre y su abuelo. Esto sugiere cierta posible base para la transferencia
parental con Freud y también es índice de las posibles razones de la intensa preocupación de Reich por los problemas edípicos, incluyendo el complejo de Edipo negativo y su descuido relativo en los factores preedípicos en los fenómenos psicoanalíticos. En 1945, Reich publicó por primera vez Psicoanálisis y la relación sexual de 1961. Esta es la más iconoclástica de todas las obras de Reich. En ella rechaza la teoría de la libido y sobre la marcha repudia los conceptos psicoanalíticos clásicos de amor, homosexualidad y otras perversiones, así como también las relaciones paranoides. Sin embargo, Reich no se conforma en este libro simplemente con planteos negativos, sino que ofrece una estimulante teoría del amor. En esencia, el amor es una creación cultural tardía de la humanidad que resulta del complejo interjuego de los instintos sexuales y de los instintos del yo, agresión y dominación, en el marco de una época cultural que permite y necesita el fenómeno del amor. La escucha con el tercer oído amplía el trabajo sobre la técnica publicado en 1933 y es considerado por muchos como el mejor trabajo de Reich. Este apasionado libro expone el concepto de Reich del psicoanálisis como una experiencia exquisitamente personal, en la cual la interacción esencial se da entre el inconsciente del paciente y del analista. La comprensión del insight sobrevienen como una sorpresa para ambos pacientes y analistas, si bien usualmente es previa en el analista. Dejar de lado las teorías y preconcepciones teóricas y técnicas en un singular acuerdo de una técnica psicoanalítica exitosa y la naturaleza del proceso psicoanalítico desafía la sistematización y la codificación. No puede verse el análisis como una batalla entre el analista y el paciente, en la cual se deban evaluar y manipular la logística, el terreno y las líneas de defensa si el analista quiere triunfar sobre la oposición del paciente. El término clave en el enfoque de Reich es la intuición y enfatiza el valor de las asociaciones libres del analista, sus presentimientos y su sorpresa. El progresivo interés de los analistas en la importancia terapéutica del fenómeno contratransferencial probablemente se origina en parte en las contribuciones de Reich en muchos años de dedicación a las artes, particularmente la literatura y la música. Tuvieron importancia indudablemente en su preferencia por un enfoque artístico, más bien que científico del psicoanálisis. Masoquismo en el hombre moderno y Escucha el tercer ojo son picos gemelos de las montañas literarias de Reich. Lo establecen firmemente como un maestro de la teoría y la técnica psicoanalítica. En Fragmentos de una grata confesión, establece muchos paralelos de 1949. Establece muchos paralelos fascinantes entre la vida amorosa de Goethe y la de Reich. Se destaca verdaderamente en este libro el candor de Reich y es digno de un analista de su calidad. A comienzos de 1950, Reich continuó con el psicoanálisis aplicado, tratando sus dos temas favoritos, la literatura y la música, en sus dos libros, El secreto del yo y la búsqueda de la melodía, o de lo melodioso. El primero contiene excelentes ejemplos de la creatividad inconsciente de los escritores clásicos, en especial Shakespeare y Goethe, quienes experimentaron inconscientemente y comunicaron en forma artística los esfuerzos y problemas atemporales de la humanidad. Esto es especialmente evidente en Shakespeare porque su suprema maestría emerge, pese a las actitudes conscientes que participan y se desvían un poco en los estereotipos de su época. Shakespeare, Goethe y Heine son tratados selectivamente en este volumen, como si Reich se sintiera algo temeroso de un tratamiento demasiado global de estos grandes hombres. Sin embargo, Anatole France recibe un tratamiento diferente. Reich
Es un gran admirador de Anatole France, pero parece menos intimidado. Sugiere que France tenía una preocupación inconsciente por la escena primaria, incluyendo la actitud pasiva femenina hacia el padre, y considera que la ironía fascinante de France está indirectamente relacionada con la preocupación. Señala que la utilización por parte de France de temas religiosos de un modo irónico y escéptico refleja la preocupación edípica del autor y su intento de hacerle frente y resolverla. Además, en El secreto del yo, los temas literarios se refieren en su mayoría a padres e hijas. En este libro, Reich se refiere a menudo a sus hijas, Theodora y Miriam, pero muy rara vez a su esposa o a su hijo Arthur. En la búsqueda de la claridad de 1956 contiene importante material biográfico de la correspondencia de Reich con Freud. Durante las 2 décadas de 1940 a 1960 realizó una activa carrera en la práctica y en la enseñanza psicoanalítica. La progresiva sofisticación psicológica de los intelectuales norteamericanos y la creciente fama de Reich fueron de la comunidad psicoanalítica organizada y llevaron a muchos jóvenes, personas ambiciosas, particularmente psicólogos, hacia Reich en busca de preparación, inspiración y guía profesional. Muchos de estos estudiantes llegaron a ser conocidos practicantes, maestros y escritores en este campo. En 1948, Reich, con un grupo de sus adherentes norteamericanos, fundó la Asociación del Psicoanálisis y fundó la Nacional Psicológica y la Asociación del Psicoanálisis. A causa de una avanzada edad, Reich se retiró en años recientes de la dirección activa de esta organización de enseñanza. Sin embargo, sigue brindando su amistad y su ayuda al grupo. Además de estas actividades fundamentales, dio conferencias en muchos colegios universitarios y ante diversos grupos profesionales y viajó mucho a lo largo de toda América. Considera que la cultura americana es matriarcal. Esto parece perturbarlo desde un punto de vista personal, puesto que está orientado básicamente por la primacía masculina de la cultura continental. Considera que las relaciones entre hombres y mujeres en América superan el problema individual, puesto que afectan la organización social, los valores y el desarrollo íntimo del individuo y de la sociedad americanos. En 1961, Reich completó su tetralogía bíblica. En una oportunidad me dijo que estas eran sus contribuciones más importantes, una opinión probablemente compartida por solo algunos psicoanalistas, muy pocos, y psicólogos. Los temas de estos libros incluyen las revelaciones a Moisés en el monte Sinaí, el origen y el resultado de la culpa básicamente del hombre moderno, la leyenda de la creación de Eva y la relación entre Abraham e Isaac. El propósito de estos trabajos parece ser la clarificación de la realidad histórica. De este modo suma su esfuerzo al cuerpo de conocimientos históricos, más bien que a la teoría psicoanalítica, mediante la utilización del pasado histórico. En sus notas introductorias en la Templación de 1961, Reich indicó que su edad avanzada es un elemento significativo en su motivación para escribir estos libros. Reich no se detuvo mucho luego de completar su tetralogía. Justo un año más tarde se publicó Je vis de 1962. Reich dijo que ese sería su último libro. Esto queda por verse. Je vis es una excelente colección de chistes judíos a través de los cuales Reich intenta comprender la significación psicológica del humor judío. Considera a Freud y a Martin Grotzschaft como importantes contribuidores de la psicología inconsciente del humor judío. Este humor consiste en una oscilación entre la autohumillación masoquista y sentimientos paranoides de superioridad. De acuerdo con Reich, los chistes judíos comienzan con herejías y alusiones de
tímida agresión contra las demandas exageradas hechas en nombre de la religión, y terminan con la abolición de la ilusión de la religión. Así, el humor judío es una parte importante del liderazgo judío en la lucha del hombre por el humanismo y una moralidad racional. Reik vive en la parte oeste de Manhattan, en un barrio decadente. Su departamento está en el último piso de un viejo edificio con un estrecho y destartalado ascensor y pasillos oscuros y sin alfombras. Su vivienda es simple y casi austera. Reik tiene el consultorio en su departamento. Desde sus ventanas se ve un paisaje de paredes y techos de inquilinos, pero entra mucha luz de sol. Su escritorio, su cama y sus sillas son antiguos, fuertes y absolutamente de ningún estilo. Pero como si su propietario no encontrara ningún placer estético en el amueblamiento o creyera que tales gratificaciones sensuales lo distraerían de sus principales tareas e intereses. Dos paredes están cubiertas con fotografías de Freud. Hay también retratos de Gustav Mahler, Arthur Schnitzler, Anatole France, Richard Beer Hoffman y Dostoyevsky. Y un cuadro de Spinoza apedreado por los viejos judíos. También pueden verse un grabado de Edipo mítico, la máscara mortuoria de Nietzsche y una barata reproducción en miniatura del Moisés de Miguel Ángel. Reik se dejó una veteada barba gris y tiene un parecido asombroso con un viejo patriarca judío. Con su largo saco beige, produce el efecto completo de un anciano pero vigoroso artista erudito, que vive y trabaja en un ambiente simple, que completa su vigor estimulante y su falta de atractivo físico. Es vivaz, expansivo, cordial y modesto. La presunción y la condescendencia desaparecieron y Reik parece un sabio y maduro erudito y caballeroso anciano judío talmúdico. En muchos sentidos, Reik es el epítome del erudito judío secular, el esteta sensitivo, amante del placer erótico y muy intelectual. Deben apreciarse estas características. Desafían la conformidad y la deshumanización y hacen concebir en el fraude confuso y alienante del masoquismo de nuestra época tecnológica alguna esperanza de placer, entereza y comprensión en el aislamiento de sus propios pensamientos y mediante la participación en los placeres creativos de los grandes hombres de las artes. Así, el pequeño hombre con piedra de Reik en su onda mantiene exitosamente acosado al moderno Goliat, aun cuando no lo derrote, evidenta el formalismo y añade una gota a la gran corriente de la creatividad humana. Bueno, este es el capítulo de... el que sigue está buenísima, la búsqueda de la empatía de Ella Freeman. Theodor Reik, este es el capítulo 17 que tenemos de este recorrido psicoanálisis desde cero, la historia del psicoanálisis. Y bueno, qué interesante, ¿no? Porque esto del 41 no fue sino hasta el 50 y tantos que salió la primera edición traducida al español de Theodor Reik. 50 y tantos o 60 y tantos, no, muy interesante acerca del masoquismo en el hombre moderno. Ay, ya moví el teléfono con la pata. Porque, o sea, claro, la influencia del análisis y las lecturas de Karl Abraham acerca de las neurosis, estas neurosis, la neurosis melancólica, la neurosis obsesiva, la neurosis perversa y todos estos estadios, ¿no?, del desarrollo de las posibles neurosis, lo que hacen es favorecer el trabajo de Reik en este orden del masoquismo.
Hay que recordar que el masoquismo proviene básicamente, el término del masoquismo proviene básicamente de la influencia de la literatura y del psiquiatra austrohúngaro von Kraft, ¿no? Con esta patología de la sexualidad y que fue un parteaguas, al menos en las concepciones del cuerpo sexuado y como todas sus funciones. Lo que pasa con Reik es que empieza a subdividir los diferentes estadios neuróticos a través de la compensación y la gratificación en la prohibición del placer. O sea, lo que me causa placer es el displacer. ¿Por qué? Porque soy tan infra, ¿no? Valorado en esta concepción yoica. Esto lo escribe, ¿no? Con estas aproximaciones del yo y el yo fracturado, también de Reich, los textos, en donde lo que va sucediendo es que hay una minimización del yo, hay una reducción del estadio proyectivo yoico y la cantidad pulsional que le va sucediendo al sujeto está dirigida hacia como propinarse el mayor mal posible a través de una autoflagelación, ¿no? Es como un proceso de castración, pero a través de actos que me orientan hacia la no obtención del objeto del deseo. Muy influente, no lo dice aquí, pero por ahí debe de haber influencias también con Melanie Klein de estos textos, porque hay que recordar que ambos tuvieron ahí vínculo con Karl Abraham. Bueno, Karl Abraham fue el más prolífero, si me permiten decirlo así, acerca de estos primeros hallazgos en la investigación sobre las neurosis. Interesantísimo acerca del masoquismo en la era moderna. Yo lo que pondría aquí como de manifiesto es que estaría bueno que se hiciera una lectura a través, una lectura, un análisis o una reseña, ¿no? Porque al final Reich lo que tiene es un espíritu de artista, ¿no? Y se basa en muchas obras, como las mencionadas por acá. Incluso utiliza referentes, ¿no? Como San Sebastián, por ejemplo, la figura del mártir para propinarse el orgasmo, ¿no? Este umbral orgásmico a través del sufrimiento y el placer como una elevación del espíritu, pero bueno, en este acto masoquista el sujeto tiende a la infravaloración, ¿no? Y no es tan diferente a los estados modernos, ¿no? Si revisamos la tecnocracia, por ejemplo, ¿no? Que son estos estándares cada vez más altos, cada vez más inalcanzables, de la valorización de un sujeto en la sociedad moderna. Bueno, yo creo que nos cae como anillo al dedo hacer un análisis objetivo de esta obra y, ¿por qué no?, un replanteamiento acerca de los estadios neuróticos que se tienen. Pues no vamos a inventar nada, solamente es recontextualizar. Muchísimas gracias. Y nuestro siguiente episodio, el número 18, me parece, de Ella Freeman. Ajá. La búsqueda de empatía. Va a estar buenísimo también. Y bueno, cuídense mucho. Mi nombre, Alfredo Guerrero, por acá. Debo decirles que yo también soy un afanado de las artes. En el otro medio se me conoce como el Freddy GL. Y por ahí ando haciendo unas exploraciones acerca de la fotografía y el psicoanálisis. Rechazado y repudiado por todo mundo. Tampoco es que me importe mucho, aunque de fondo tal vez tengo un poco de masoquismo también. Vamos a revisar a Reich. Hasta luego.